Desde que la inteligencia artificial generativa explotó, hay una pregunta que no para de aparecer en foros, en internet e incluso en conversaciones de oficina, y es: ¿la IA va a reemplazar a los programadores? Y la respuesta que siempre encuentras es una de dos: o alguien que dice no, que estés tranquilo, que las máquinas nunca van a poder hacer lo que hace un humano, o los que dicen que sí, que dentro de 5 años no va a quedar ni un solo desarrollador con trabajo. Yo llevo más de un año programando con inteligencia artificial todos los días en proyectos reales, y puedo decirte que los dos están equivocados. Es por eso que en este video te voy a mostrar lo que aprendí tras un año programando con inteligencia artificial, cómo cambió completamente la forma en la que se programa y por qué el flujo de trabajo que usa la mayoría tiene un techo muy concreto, que es lo único que determina si la IA te potencia o te hace completamente irrelevante. Y te adelanto que no tiene nada que ver con que sepas escribir buenos prompts. La realidad es que la mayoría de la gente que dice programar con IA hoy en día está usando una herramienta de 2026 como si fuera 2022. La dinámica siempre es la misma: copias el código a la inteligencia artificial de tu preferencia, recibes una respuesta y la pegas de vuelta en el editor de código. Si funciona, pues bien, y si no, copias el error, lo mandas de vuelta a la inteligencia artificial, recibes otra versión y pruebas de nuevo hasta que algo funciona o hasta que te rindes. Es el flujo de trabajo que adoptó la mayoría, y si eres honesto contigo mismo, probablemente es el que estás utilizando tú también. Cuando la inteligencia artificial generativa apareció, esto era completamente revolucionario. Por primera vez podías describir un problema con tus propias palabras y recibir código funcional en cuestión de segundos sin tener que leer 10 hilos de Stack Overflow o meterte en un subforo ruso de Reddit. El problema es lo que ese flujo de trabajo le esconde a la IA y lo que te esconde a ti. Cada vez que copias un fragmento de código al chat, la IA ve exactamente eso, un fragmento. No sabe cómo está estructurado tu proyecto, qué patrones decidiste usar, qué decisiones de arquitectura tomaste para el proyecto. La IA trabaja con lo que tiene, y lo que tiene es un fragmento de código sin contexto desconectado de todo el resto del proyecto. Entonces genera código que resuelve el caso puntual y rompe todo lo demás. Me ha tocado ver gente que copia un archivo completo, lo pega en la IA, le dan una instrucción y la IA les devuelve el archivo con la funcionalidad que solicitaron, pero cortando el resto de funcionalidades que había, y no lo notan hasta que es demasiado tarde. Esto es un problema que aparece debido a la ventana de contexto. Cada mensaje que agregas a una conversación consume tokens, y los tokens no son infinitos. Cuando el modelo se acerca a su límite, empieza a degradarse, olvida instrucciones que le diste al principio y pierde el hilo de la arquitectura que le describiste respuestas atrás, lo que hace que empiece a alucinar cosas que no necesitan o dependencias que no existen dentro de tu proyecto. Y no importa cuánto mejoren los modelos, porque ocurre incluso con los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Si el flujo es copiar y pegar desde el editor al chat, el resultado va a tener siempre el mismo techo: una inteligencia artificial que trabaja ciega, sin acceso al proyecto, sin memoria entre sesiones y sin capacidad de entender el sistema que está modificando. Y ese techo existe porque el chat web nunca fue diseñado para programar en proyectos reales, fue diseñado para conversaciones, y eso estaba muy bien en 2022, cuando hasta ahora salían los primeros chats con inteligencia artificial. Pero la realidad es que a lo largo de los últimos años, la forma de programar con IA cambió, y la mayoría de desarrolladores ni siquiera saben sobre esos avances. Lo primero que hay que entender es que la IA para programar ya no vive en el navegador. Existen clientes de línea de comandos, herramientas que corren directamente en tu terminal, en el mismo lugar donde ejecutas tu código y donde vive tu proyecto. Cloud Code, la línea de comandos de Gemini, GPT Codex, no son chats con una interfaz bonita, son procesos que se ejecutan en tu máquina, con acceso directo a tu entorno de desarrollo, y que se operan desde la línea de comandos. Eso es algo que lo cambia todo, porque el problema que tenías al copiar y pegar era la distancia entre la IA y tu proyecto, y estos clientes de línea de comandos eliminan esa distancia por completo, porque ahora la inteligencia artificial está integrada en el mismo espacio en el que ocurre el desarrollo. También existen editores de código que tienen la IA integrada, como Antigravity, que cumple con las mismas funciones pero con una interfaz más bonita. Pero lo que implica tener estas herramientas de inteligencia artificial ejecutándose directamente con acceso a los archivos de tu proyecto es que ahora la IA no está en un chat completamente desconectada del contexto del proyecto, sino que ahora puede navegar por la estructura de carpetas, entender cómo están organizados los módulos, ver las dependencias, leer el código y leer la configuración. Y aunque muchas herramientas de línea de comandos utilizan exactamente los mismos modelos que la versión web, los resultados con estas herramientas son mucho mejores. Pero tener acceso a los archivos es solo el punto de partida. Lo que hace que esto sea realmente poderoso es que estas interfaces de línea de comandos funcionan con agentes. Un agente es básicamente una inteligencia artificial que puede tomar decisiones y ejecutar acciones en secuencia para cumplir un objetivo. Tú le dices implementa esta funcionalidad y el agente lee los archivos relevantes, entiende el contexto, escribe el código, lo ubica en el lugar correcto del proyecto y verifica que no rompió nada más. Pero para que la gente pueda ejecutar estas acciones necesita herramientas. Estas herramientas son conocidas como Agent Tools, que son capacidades concretas que el agente puede invocar cuando las necesita, como por ejemplo ejecutar comandos en la terminal, leer y escribir archivos, buscar dentro del código o directamente ejecutar el código. Y la combinación
creación de un modelo inteligente con un conjunto de herramientas bien definidas es lo que convierte a la IA en algo que realmente trabaja contigo en lugar de algo que simplemente te responde como en la versión web. Con eso ya por sí mismo la mejora es brutal en cuanto al flujo de trabajo de copiar y pegar, y es una diferencia completamente abismal con programar manualmente como se hacía antes. Pero encima de esto existen las skills, que son instrucciones persistentes que le das a la gente sobre cómo debe trabajar tu proyecto específico, qué patrones de arquitectura usa el proyecto, qué convenciones de código seguir, qué archivos nunca tocar, cómo nombrar variables, qué hacer y qué no hacer. Estas skills las puedes escribir tú mismo, dependiendo de las necesidades del proyecto, o las puedes obtener de repositorios donde la gente publica sus propias skills. Pero todo esto que hemos mencionado no deja de estar limitado a los archivos del proyecto, a los que tu agente tiene acceso. Si necesitas conectarte con una herramienta externa como tu base de datos, el diseño en Figma o el historial de tickets de Jira, existen los MCP servers, que son integraciones que le dan a la gente acceso a sistemas externos en tiempo real, de forma que pueda consultarlos, leerlos y operar con ellos dentro del mismo flujo de trabajo. Por ejemplo, puedes conectar a tu agente con un MCP server de Figma para que tenga acceso directo al diseño de la página web que estás montando y genere los componentes tal cual están en el diseño. Personalmente, todo esto ha mejorado mi flujo de trabajo demasiado. Ahora puedo construir más funcionalidades en menos tiempo. Sin embargo, no todo es color de rosa. Todo lo que acabamos de ver es real y funciona. Pero sería deshonesto no hablar de los límites de la inteligencia artificial, al menos actualmente, porque este flujo de agentes con todo su poder tiene problemas concretos que empiezan a aparecer cuando trabajas en proyectos grandes. El primero, como ya lo había dicho, es la ventana de contexto, y es que los agentes la consumen mucho más rápido que una conversación normal en un chat web, porque cada acción que ejecutan consume tokens, y en proyectos grandes el agente puede quedarse sin contexto antes de terminar una tarea, y cuando eso pasa el comportamiento se degrada exactamente igual que con un chat web. Empieza a ignorar instrucciones, repite código que ya existía y pierde coherencia con las decisiones que se tomaron al inicio de la sesión. Esa es una limitación directa de cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial actualmente. Incluso los más avanzados tienen cierta ventana de contexto, que si te acabas el modelo empieza a alucinar. Es verdad que hoy en día prácticamente cada mes está saliendo un modelo con una ventana de contexto más amplia, pero esto siempre se va a mantener como una limitación, por lo menos hasta que encontremos la forma de comprimirla o empecemos a desarrollar hardware que soporte modelos de inteligencia artificial con ventanas de contexto más grandes. El segundo problema es que los agentes tienden a escribir código que funciona, pero que no es seguro ni está bien estructurado, a menos que se lo especifiques explícitamente. Si no le dices a la gente que valide los inputs, no lo va a hacer. Si no le dices que maneje los errores de una forma específica, no lo va a hacer, y va a manejarlos de la forma más simple posible o directamente los va a ignorar. Si no le especificas cómo se debe estructurar la lógica, va a estructurarla de la manera más directa y menos mantenible. El agente optimiza para que el código funcione, no para que sea correcto en todos los sentidos que importan en un proyecto real. Y si no tienes el criterio para detectar esos problemas cuando revisas lo que generó tu inteligencia artificial, ese código mal estructurado va a llegar a producción y en algún momento va a romper el sistema que estás construyendo. Los prompts bien construidos y las skills resuelven parte de esto, con instrucciones claras, contexto bien delimitado, reglas explícitas de arquitectura y seguridad. Todo eso mejora los resultados de forma notable, pero tienen un techo muy concreto, y es que solo puedes instruir a la gente sobre lo que tú mismo sabes. Si no conoces los principios de una arquitectura limpia, no puedes escribir una skill que los aplique. Puedes agarrar alguna de internet, pero la mayoría de las veces no se va a adaptar a lo que realmente necesitas para tu proyecto. Si no sabes qué es lo que hace que un código sea seguro, no puedes pedírselo. El prompt es tan bueno como el conocimiento del que lo escribe, y ese es el límite más importante de todo este flujo, y no se resuelve ni con mejores herramientas, ni con modelos más avanzados, ni con mejor hardware. Es por eso que cada vez que me preguntan que si la IA va a desaparecer a los programadores, les respondo que no. La IA no va a acabar con los programadores, va a acabar con los programadores que no sepan usarla, que no sepan cómo adaptarse a estas nuevas tecnologías, y va a perjudicar bastante a personas que creen que como la IA programa ya no es necesario aprender a programar, porque aprender a programar hoy en día es más necesario que nunca. Y la conclusión a la que llegué después de haber integrado todas estas herramientas dentro de mi flujo de trabajo es que la IA no cambió lo que importa saber, solo cambió el costo de no saber las cosas. Hoy cualquiera puede tirar código utilizando agentes, pero eso no quiere decir que sepan qué es lo que están haciendo. Hay dos tipos de personas que utilizan inteligencia artificial para programar. La primera sabe lo que está construyendo. Cuando le pide algo a la gente, la instrucción es precisa: qué tiene que hacer, cómo tiene que estructurarlo, qué restricciones debe respetar, qué no puede romper, y cuando la gente le devuelve el código lo revisa con criterio, detecta si la lógica tiene sentido, si el manejo de errores es correcto y si hay algún problema de seguridad escondido en el código que generó la inteligencia artificial. Quien verdaderamente sabe programar y sabe desarrollar software asistido por inteligencia artificial utiliza la IA para moverse más rápido, no para que le haga el trabajo. Vuelve su flujo de trabajo más eficiente, pero cada decisión
importante la toma él. El agente solo ejecuta. El segundo tipo de persona que usa la IA le da instrucciones más o menos vagas, el agente le devuelve algo que corre, la persona lo acepta y sigue adelante, sin revisar a fondo porque no sabría exactamente qué es lo que tiene que revisar. Y así acaban teniendo proyectos mal estructurados que ni ellos mismos entienden, dependencias que no saben por qué están, un montón de deuda técnica y errores de seguridad garrafales. Los famosos llamados vibe coders. Ambos tipos de personas utilizan la misma herramienta, pero uno construye software y el otro desarrolla código inestable que en algún momento va a necesitar mantenimiento de un programador de verdad. Y la diferencia entre ellos no es más que lo que saben antes de abrir la terminal: algoritmos, estructuras de datos, patrones de diseño, arquitectura, seguridad, manejo de errores, todo eso que llevan años diciéndote que ya no importa, porque hay frameworks, porque hay librerías, porque hay abstracciones y ahora porque hay IA. Todo eso sigue importando y importa mucho más que antes, porque antes, si no sabías diseñar bien un sistema y no conocías las bases de la ingeniería de software, el techo era lo que podías construir tú solo en el tiempo que tenías. Ahora ese techo desapareció, puedes construir en días lo que antes se tomaba semanas, y eso significa que los errores de criterio también escalan. La IA amplifica lo que ya eres. Si tienes el criterio y el conocimiento, te vuelves más rápido y preciso. Si no lo tienes, simplemente produces más basura en menos tiempo. Por eso hoy más que nunca es importante aprender las bases del desarrollo de software, más allá de solo aprender a escribir código. Es por eso que deberías suscribirte al canal para que aprendas a desarrollar buen software y no te quedes sin aprender los conceptos fundamentales de la programación. Sin más que decir, cuéntame qué opinas en los comentarios. Recuerda suscribirte si te gustó el video y ahora sí, aquí te dejo otros 2 videos que te podrían gustar. Yo me despido y nos vemos la semana que viene con un video nuevo.